Temazo, te sacaste, Chupete. Te invito a vivir la clase magistral en la que te entregamos herramientas para una buena planificación financiera que te ayude a tomar mejores decisiones. Como decíamos recién, muy buen plan, muy buena idea para fin de mes, ¿cierto? Estamos partiendo mañana el mes de agosto para tener mejores decisiones, cuidar el flujo de caja, darle mayor estabilidad a nuestros proyectos sin importar su tamaño. Nuestra profesora invitada es una profesional con más de 15 años de experiencia en banca, academia y consultoría, autora del libro Hackea la identidad profesional y fundadora tanto de Mag Educativa como de Yumi Gourmet. Damos inicio a la clase magistral El presupuesto, el GPS financiero que todo emprendimiento necesita, liderada por la especialista Marcia Acevedo. ¿Cómo estás? Muy bien. Preparada. Bueno, preparada y lista. Lista. Muy bien. Antes de entrar de lleno al tema, cuéntanos qué es Mag Educativa. Perfecto. Mag Educativa es una consultora que realiza talleres, charlas, programas educativos y formativos con foco en poder disminuir la brecha que existe entre la inclusión y la educación financiera. Y también con una mirada estratégica en la identidad profesional que tiene que ver en cómo forjamos nuestro desarrollo a nivel de mercado laboral. Perfecto. Oye, ¿y este otro emprendimiento que sale aquí es anterior o todavía anterior. está? Anterior y vigente. Está vigente. ¿Sí? ¿Y qué se trata Yumi Gourmet? Yumi Gourmet es comercio y yo creo que esa es la escuela real donde yo viví en carne propia el manejo de las finanzas empresariales y el manejo de las finanzas personales. Cuando terminé una etapa corporativa, fue esa primera, digamos, escenario de proyectar flujos, proyectar capacidades financieras. Es de comercio, vende café, vende queso. Enfocado en el gourmet. Gourmet, exacto. Ya, súper bien. Oye, vamos un poco al dolor, ¿cierto?, que tienen muchos emprendedores y emprendedoras que nos escuchan, ¿cierto? Muchas veces se ve que el negocio va creciendo en ventas, pero eso no se traduce en plata para el bolsillo, para el dueño. ¿Por qué pasa eso? Correcto, ese es el gran dolor. Y a veces por un desconocimiento que uno piensa que toda la plata que entra a la caja o digámoslo bien como que si fuese un almacén o al medio de pago, sea una cuenta corriente, la cuenta RUT, una cuenta vista, la gente piensa que el dinero que entra es todo lo que yo tengo a mi favor y lo que puedo gastar, ¿cierto? Y desde ahí olvido un poco dónde están esos gastos variables, esos gastos fijos, y resulta que puedo haber entrado 1 millón de pesos en el mes, pero olvidé que tengo 900.000 pesos por pagar, gastos. Chuta. Por lo tanto, solamente son esos 100.000 pesos los que están quedando de utilidad o de margen a favor. Claro. Y ahí es donde en muchas ocasiones los emprendedores y las pymes se pueden perder. Hay varios temas ahí. Por ejemplo, el hecho de que tú acabas de mencionar, muchas veces el dinero entra a la cuenta corriente, como dices tú, y la gente como que no sabe que eso también se puede invertir en valores financieros, por ejemplo, que te generen una rentabilidad. Correcto. O también hacer trabajar ese dinero, como podríamos llamar, reinvertir esa utilidad posible que queda y tener la contemplación o la visión de lo que yo voy a gastar o lo que yo debo pagar. Puede ser de que un cliente yo vendí, pagué con una factura, ¿cierto?, que me va a tener ese ingreso de vuelta a 30, 60 días. Y resulta que yo los sueldos de las personas que tengo contratadas debo pagarlas en ese mes. Claro. Por lo tanto, llega el fin de mes, que hoy día es 31 o esta semana, y los dueños de empresas dicen, chuta, me quedé sin caja o sin efectivo para poder pagar a mis trabajadores, a mis proveedores. Y ahí hay ciertos instrumentos también que en ocasiones te pueden ayudar a tener mayor liquidez, como por ejemplo el factoring. Exactamente. ¿Quién no sabe de factoring? Explica un poquito qué significa. El factoring es un instrumento, una solución financiera que te ayuda a liberar esa factura antes de que te la paguen. ¿Ya? Por lo tanto, yo cedo esa factura a un tercero, que puede ser un privado de factoring, puede ser un banco, ¿cierto? Y ese factoring a mí me adelanta el dinero, obviamente con un margen de comisión, que finalmente puede ser hasta el 90, hasta el 100% que yo logro tener ese efectivo nuevamente en mi caja o en mi cuenta. Y ahí yo puedo operar, pero con el compromiso que le tengo que devolver, obviamente, esa plata. Ese monto. Otra de las cosas que se puede hacer, ¿cierto?, es negociar con proveedores en términos de plazos de venta, o sea, de pago. Perdón.
Y ahí aparece otro instrumento también cuando yo soy una pyme que ya está creciendo y que tiene gran cantidad de proveedores, yo puedo negociar o generar un acuerdo que se llama confirming, que es otro instrumento que también lo entregan las empresas de factoring, donde tú puedes hacer un acuerdo comercial con esos proveedores. Mira, ese yo no lo conocía, Sí. o lo había escuchado, pero no conocía muy bien ese término. Oye, Marcia, sin ser un experto en finanzas, ¿qué información mínima necesito para hacer un presupuesto útil, pero que al mismo tiempo sea realista? Vital. O sea, lo primero es poder proyectar y decir cuánto es lo que yo espero vender o cuánto es lo que espero también ganar. A partir de eso, yo listo ingresos, ¿cierto? Voy a tomar un instrumento cualquiera, una hoja, una planilla Excel. Hoy día hay muchos instrumentos digitales que con la segunda parte de la clase del otro experto va a explicar seguramente eso. Y yo empiezo a registrar, listo todos mis gastos fijos, mis gastos variables y proyecto escenarios y proyecto desde ahí el flujo de caja posible que yo voy a tener. Desde ahí puedo mantener escenarios bien conservadores, escenarios más rigurosos, ¿cierto? O más flexibles, más laxos que me permitan a mí tener mayor movilidad. Claro, y en ese sentido yo también tengo que tomar decisiones para lograr esos escenarios, en términos de invertir, por ejemplo, más en publicidad o tratar y ver, ¿cierto? Justamente negociar con proveedores para bajar mis costos y gastos, ¿cierto? ¿Cuál sería más o menos? Siempre me hacen esa pregunta, pero es difícil de responder. Tú que eres experta, a lo mejor tienes una visión distinta. Cuando no hay mucha información histórica, ¿cómo se puede proyectar bien las ventas, por ejemplo? Ya, ahí es súper importante el análisis de mercado. Va a depender el tipo de negocio que tú tienes. ¿Vendes productos? ¿Vendes servicios? Es una pregunta y una respuesta que tiene que estar muy bien diagnosticada. Obviamente vivimos ya hace 6 años en una volatilidad permanente económica. Entonces el mercado en sí, todo lo que pasa con la economía es muy incierta. Por lo tanto, no podemos garantizar lo que vaya a pasar, pero sí previsionar y proyectar ciertos escenarios. Y ahí es identificar básicamente el tipo de gasto. Tú lo dijiste, a veces hay gastos variables que yo puedo, a partir de un hábito financiero o de parar 20 minutos a la semana y proyectar y tener, si es que tengo un equipo, conversar qué ítems yo puedo quizás rebajar, ajustar o, como a mí me gusta llamarlo, calibrar. Sin cambiar la calidad del producto o servicio que tú entregas. Exacto, porque por ejemplo, un gasto, siempre hay que mantener viva la operación, ¿verdad? Y la operación depende mucho, por ejemplo, del marketing, ¿cierto? A veces yo puedo suplir ciertas estrategias de marketing con un valor más bajo y ahí automáticamente estoy bajando mi gasto variable. Lo que no puedo, obviamente, calibrar o disminuir es ese gasto fijo. El arriendo. Un arriendo, justamente. Un arriendo. O bien podría ajustar un pago, ¿cierto? Y con este mismo acuerdo que estábamos hablando antes de negociar con un proveedor, etcétera. Es bien importante ver justamente ese tema, esa diferencia entre los costos y los gastos, porque obviamente los costos están relacionados con la calidad del producto o servicio, los gastos no necesariamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si, por ejemplo, tú pagas en arriendo 1 millón de pesos de un local y se abre el mismo local o un local al lado con el mismo espacio, cambiarte de un local a otro que sea más barato, ¿cierto? No va a afectar la calidad de tu servicio, la gente o producto, la gente te va a poder ir a ver igual, entonces no va a haber grandes cambios. Correcto. Por eso ahí el elaborar un presupuesto es lo que te va a permitir proyectar esos escenarios. El presupuesto no tiene por qué ser algo, una camisa de fuerza. El presupuesto es algo que te guía. ¿Y por qué esta clase se llama tu GPS financiero? Justamente por eso. Cuando tú vas a planificar unas vacaciones o un viaje, tú calculas cuánto combustible vas a tener que dejar en el auto, ¿cierto? Debería, justamente, ese es el punto, pero no todos lo hacen, Así ¿cierto? O también decir, voy a parar en tales puntos a lo largo de la ruta y voy a demorarme X tiempo a lo largo de la ruta. Por eso es como el presupuesto tu GPS financiero, que te permite además recalcular. Y ahí doy los créditos a Waze, por ejemplo, a Google Maps, que es lo que nos dice cuando uno va a un punto, a un destino. Recalcula la ruta. Cuando tú estás viendo que tu presupuesto ya se está ajustando demasiado, estamos a 15, 20, y estás viendo que la caja se está complicando, que la liquidez se está complicando, yo tengo que calibrar.
tengo que reajustar. Claro, y ahí herramientas, como decías tú, como el factoring, por ejemplo, Exacto. tienen un menor interés que usar una línea de crédito, por ejemplo. Totalmente. Otro punto ahí importantísimo, Gustavo. Las personas a veces o los emprendedores piensan que todo es crédito. Yo ocupo tarjeta, yo ocupo línea de crédito en temas que son de la operación. Y la operación no debería nunca financiarse con crédito. La operación se ocupan efectivamente otros instrumentos que son más a corto plazo, donde tú puedes rápidamente sortear. Pero si tú te endeudas con crédito, obviamente que ahí los intereses son mucho más altos. Así es. Entonces, el crédito tendría que ser para inversión. Exacto. Cuando uno quiere inversiones a largo plazo, ahí toma crédito. Oye, ¿qué tanto más exitosa crees tú que puede ser una empresa, hablamos de pequeñas empresas, ¿cierto?, que tiene un presupuesto versus una que no lo tiene? Las pequeñas, ¿sí? O sea, la diferencia es mayúscula. Porque el emprendedor pequeño o el que parte hasta el más mínimo, el que es la persona y el que lo hace todo, que es la mayoría, ¿cierto?, tiene que tener y proyectar un presupuesto. Porque de lo contrario va a estar navegando, va a estar así sin rumbo, sin brújula. No va a haber ninguna brújula que lo direccione. El presupuesto te baja la incertidumbre. El presupuesto te ayuda a planificar. Puede que el plan no se vaya a cumplir. Sí. Y nos vamos a encontrar, y sin duda que va a ocurrir eso durante el mes, que nos vamos a encontrar con muchas barreras, muchos choques, situaciones que no estaban ahí predispuestas, pero nos va a ayudar a disminuir, a minorar esas posibles caídas o barreras que nos vamos a encontrar durante el mes. Claro. Por eso es tan relevante el presupuesto. Yo me acuerdo de un caso que me tocó hace varios años ya con una emprendedora que no sabía por qué su negocio no le generaba. Era un pequeño negocio, no me acuerdo bien de qué era. Y sacando información, ella decía, ¿cierto?, es que todos los días yo me tomo un cafecito. Y resulta que ese cafecito que costaba en ese minuto lucas, a todos los días ya eran 30 lucas, y si lo sumábamos anualmente era harta plata. Exacto. Entonces hay gastos de hormigas que se van dando. Y ahí se genera otro tema, porque seguramente esa microempresa o microemprendedora es ella sola y puede combinar las finanzas del negocio con las finanzas de la empresa. Así Por es. lo tanto, te aseguro que ese cafecito está saliendo de las finanzas personales, pero el tema del foco es hacia la empresa. Hoy día que hay tantas reuniones de networking, y juntémonos a hacer una red, hablemos, tomémonos un café en XXX, cafés que van desde los 2.000 a los 5.000 pesos. Así es. Y ese, tal como tú dices, es un gasto hormiga. Y que tremendo, va sumando. que va sumando todos los meses. Claro. Por lo tanto, son decisiones diarias que tú tienes que parar, detenerte, pensar y decir, ¿es necesario? ¿Lo hago o mejor busco otra manera de suplir esta reunión de otra forma? Y hay consejos muy buenos como separar, como dices tú, las finanzas personales de las del negocio, y tenemos un instrumento en el Banco de Chile que es la cuenta FAN, de ahí vamos a hablar un poco más de eso. Oye, salgamos del presupuesto, ¿cierto? Vamos a la operatoria de aquellos negocios que lamentablemente a lo mejor no hicieron presupuesto. ¿Cuáles son las señales que indican que las finanzas de mi negocio necesitan una atención urgente? Correcto, ya. Ahí, señal importantísima, lo que acabamos de decir. ¿Estoy mezclando finanzas de mi cuenta personal con las del negocio? Primero. Segundo, ¿tengo caja suficiente? Cuando yo hablo de caja, ¿tengo CAT disponible, efectivo disponible para suplir cualquier emergencia? Si la respuesta es negativa, claramente que son señales de alerta inmediata. Tengo que parar y detenerme rápidamente. Por otro lado, estoy de alguna manera tomando ese margen. ¿Qué estoy haciendo con el margen? ¿Lo dejo detenido en la cuenta o lo estoy reinvirtiendo? ¿Estoy haciendo... o me lo estoy llevando para la casa? Exacto, ¿estoy haciendo rotar ese margen que me quedó a fin de mes? Otra pregunta, ¿ya? Porque desde ahí es donde la liquidez se empieza a afectar. Claro. Se empieza a afectar. O bien, cuando llegas ya al 30, como yo te decía, 28 de cada mes, y estás viendo tu billetera apretada, donde se te va a complicar hacer un pago, otra señal de alerta. Oye, ahí hay un temazo, ¿cierto?, en términos de cómo poder definir ese margen y el efecto también que tiene la inflación, por ejemplo. En términos de que si tú mantienes todo igual, ¿cierto?, y no vas reinvirtiendo esa ganancia, ¿cierto?, o al menos parte de ella, los productos que tú vayas adquiriendo, ¿cierto?, para generar tu producto o servicio, van a ir subiendo de precio. Y eso te va a permitir comprar menos, hasta que te vas a ver que la producción se va a resentir.
Correcto. O sea, el tema de la inflación, el costo de la vida, también somos conscientes de lo que ha pasado todos estos últimos años, cada vez es mayor, por lo tanto, y también hay un tema de previsionar, de cómo yo, ese delta financiero que no tenemos, ¿para qué ser expertos en eso? Tiene que ver de cómo yo compro mercadería, cómo yo proyecto mis insumos, tengo negociación con el proveedor por un X producto, los que internacionalizan, los que venden afuera, la variación del dólar. Todo eso son temas súper relevantes de poderlos listar, registrar, observarlos y aplicar la herramienta correspondiente para que no se me vea afectado ese margen de fin de mes. Muy bien, cerremos con una tarea, ¿te parece? ¿Qué puedo hacer yo hoy? Nuestros emprendedores que nos están viendo en YouTube, ¿cierto? Y que nos están escuchando en la radio, si lo puedes decir ahí en esa cámara, ¿cierto? Para que la gente que nos ve en YouTube también. ¿Qué puedo hacer hoy para tener un mayor control de las finanzas de mi negocio? Lo primero es preguntarse y decir, si hoy te pidieran proyectar cuánto vas a vender el próximo mes, ¿tienes claridad de esa respuesta? Y pensar también que las finanzas o un presupuesto no es solo tener el cash y tener el dinero para poder cumplir el día a día, sino que tiene que ver con un crecimiento de tu empresa, la sostenibilidad de tu empresa a largo plazo y una tranquilidad para ti, tus trabajadores y tu familia. ¿Nos quieres hacer una invitación a MAC Educativa, a que la gente visite? ¿Te parece? Totalmente, sí. Los dejo invitados no solamente al Instagram de MAC Educativa, MAG_educativa, sino que también a mi LinkedIn, Marcia Acevedo González. Ahí van a encontrar mucho contenido. En LinkedIn tengo 2 newsletters. Uno se llama El precio de tu tranquilidad y Talento en movimiento, donde ahí quizás en otro capítulo podemos hablar mucho más del libro y de Jaque a la identidad profesional, que es mi última publicación que lancé hace muy poquito. Vamos a quedar en deuda con eso. Te agradezco mucho. Marcia Acevedo, autora del libro Jaque a la Identidad Profesional y fundadora tanto de MAC Educativa como de Yumi Gourmet. Muchas gracias por estar en la sala de clase de Academia de Emprendedores. A ustedes. Un gusto. Feliz fin de semana. Muchas gracias.